Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un momento en el que la autenticidad parece haberse convertido en un valor escaso dentro del mundo del espectáculo, Halil Brahim Ceylan ha logrado capturar la atención del público gracias a su reciente participación en un evento especial transmitido exclusivamente por Internet. El actor, conocido por su talento, carisma y una legión de seguidores incondicionales, se sumó a una dinámica interactiva donde analizó situaciones hipotéticas de pareja para evaluar qué tan tóxicas pueden llegar a ser determinadas actitudes en una relación. El juego, pensando como una combinación entre entretenimiento y reflexión, invitaba a los participantes a puntuar distintos comportamientos dentro de una escala de saludable a altamente tóxico. Lo que nadie esperaba era que Halil, lejos de limitarse a generalidades o respuestas políticamente correctas, comenzara a abrir su corazón y a compartir algunas vivencias personales que marcaron su forma de entender el amor. Una dinámica que se tornó confesional. El evento, titulado Amor Real o Ficción Tóxica, reunió a varios artistas turcos para hablar sobre las dinámicas sentimentales desde la perspectiva de sus propias experiencias. Cuando fue el turno de Halil Brahim Ceylan, la atmósfera cambió notablemente. Con un tono sereno pero introspectivo, comenzó a analizar cada situación presentada con una sinceridad que conmovió a la audiencia. Desde los celos irracionales, pasando por el control encubierto bajo la etiqueta de cuidado, hasta la falta de comunicación o el chantaje emocional, Halil fue detallando cómo estas actitudes pueden deteriorar incluso los vínculos más prometedores. El amor no se trata de dominar ni de absorber al otro, comentó en uno de los momentos más destacados. Se trata de acompañarse, de dejar al otro ser y de quererlo así, libre. El inesperado recuerdo de Esla Turkoglu. Uno de los momentos más comentados del evento fue cuando, al analizar una situación en la que una persona evita los conflictos a toda costa para no molestar a su pareja, Halil decidió hablar desde su experiencia personal. Y para sorpresa de todos, mencionó directamente a Esla Turkoglu, su excompañera en la ficción y pareja en la vida real durante un tiempo. Viví una relación donde el respeto era mutuo, donde podíamos hablar de cualquier cosa sin temor a ser juzgados o silenciados. Fue una etapa muy especial para mí y siempre la recordaré con gratitud, confesó el actor, sin necesidad de nombrarla explícitamente, aunque el público no tardó en entender de quién hablaba. A veces, cuando todo está expuesto ante las cámaras, las personas creen que es imposible tener algo sano y real, pero nosotros demostramos lo contrario durante mucho tiempo. Las redes sociales estallaron apenas estas palabras fueron pronunciadas. Los fans de la pareja, quienes durante años siguieron cada paso de su historia dentro y fuera del set, no tardaron en compartir fragmentos del vídeo con mensajes como todavía piensa en ella, Halil nunca la ha olvidado o el respeto y el cariño siguen vivos, eso es evidente. Una relación que dejó huella. Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu fueron durante mucho tiempo una de las parejas más queridas por el público. Su química en pantalla trascendió rápidamente la ficción y dio paso a una relación que, aunque discreta, estuvo llena de momentos compartidos y miradas cómplices. Sin embargo, como suele suceder, el ritmo agitado de sus carreras y la presión constante del ojo público acabaron por separar sus caminos. A pesar de la ruptura, nunca hubo declaraciones cruzadas,
escándalos ni reproches públicos. Muy por el contrario, ambos han demostrado en distintas oportunidades que el cariño y el respeto mutuo se mantienen intactos. Las palabras de Alil durante este evento no hicieron más que confirmar lo que muchos intuían: esa relación fue, y sigue siendo, un capítulo importante en su vida. Una mirada madura sobre el amor. Otro aspecto que llamó la atención fue la madurez con la que Alil abordó el tema del amor en general. Hay muchas ideas románticas que nos venden desde niños, que los celos son una prueba de amor, que si no duele no es real, que el drama es parte del paquete. Pero todo eso es falso, afirmó con contundencia. Una relación sana no es perfecta, pero sí está basada en la comprensión, en el diálogo y en el crecimiento mutuo. Este tipo de mensajes fueron muy bien recibidos por el público, especialmente por quienes lo siguen no solo por su carrera artística, sino también por su ejemplo de vida. Alil ha sabido construir una imagen pública coherente con sus valores personales, alejada de los escándalos y centrada en el trabajo, la familia y el autoconocimiento. Proyectos y nueva etapa. Actualmente, Alil Brahim Ceylan se encuentra involucrado en una nueva producción que, según se ha filtrado, representará un cambio radical en su carrera actoral. Se trata de un proyecto más maduro y complejo, en el que encarnará a un personaje con muchas capas psicológicas y una historia de redención emocional. Estoy muy entusiasmado. Me permite explorar emociones nuevas, lugares oscuros y también luminosos del alma humana, comentó recientemente en una entrevista. A nivel personal, si bien no se le ha vinculado oficialmente con nadie en el último tiempo, las declaraciones hechas en el evento dejan entrever que Alil no ha cerrado las puertas al amor, pero que lo busca desde un lugar más consciente y profundo. No quiero amar desde la carencia, sino desde la plenitud. No para completar algo que me falta, sino para compartir lo que ya soy, afirmó. Repercusiones y el eterno eco de Isla. Tras la emisión del evento, miles de comentarios inundaron las redes sociales. Muchos pedían una posible reconciliación entre Alil y Isla, otros simplemente agradecían su honestidad. Algunos usuarios destacaron que las verdaderas historias de amor no siempre terminan con un final feliz, pero sí dejan enseñanzas profundas. Isla fue una parte importante de su crecimiento emocional, y eso se nota en cómo habla de ella, escribió un usuario. Alil no solo creció como actor, sino como hombre. Y eso lo hace aún más admirable. Incluso algunos colegas del medio se manifestaron al respecto, felicitando al actor por su transparencia y valentía. En una industria donde muchas veces se privilegia la imagen por sobre la verdad, actitudes como la suya renuevan la esperanza en un tipo de fama más humana y cercana. Una puerta entreabierta. Aunque Alil no dio señales claras sobre una posible segunda oportunidad con Isla, sus palabras abrieron un nuevo capítulo en la historia que muchos creían cerrada. A veces, no hacen falta grandes gestos ni declaraciones rimbombantes para que el amor se insinúe en los pequeños detalles. Y este, sin dudas, fue uno de ellos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.